De nuevo con ustedes aquí en Con Todo y Pensini por Globovisión. Estamos conversando con el periodista Andrés Rojas Jiménez, también de Petroguía, y estaba haciendo una exposición de cómo está cayendo la producción en Venezuela y también revelando aquí información, yo diría, privilegiada de cuánto es el costo de producir un barril de petróleo. No es $13, como se dice, sino $20.99 el barril, si se toma en cuenta la carga tributaria. Es decir, digamos, que eso es lo que abarca completamente. Es decir, uno no puede decir que los costos son solamente el hecho de sacar el barril o el de transportarlo, almacenarlo o refinarlo, sino que hay unos otros costos que pesan mucho y es el tema tributario. Entonces, en ese sentido, ahí es donde hace falta una revisión, incluso desde la época que el petróleo estaba en $100, estaba vivo el presidente Chávez y al frente del Ministerio del Petróleo estaba Rafael Ramírez, había unas peticiones de las empresas sobre la carga tributaria. Si eso ocurría a 100, mucho más, con un precio del barril, que en el caso del barril para los crudos de referencia internacional, como el WTI o el Brent, $50 por barril, pero en el caso de la cesta venezolana estamos hablando de 40. Ahora, cuando publicaron esta gráfica, lo hicieron para que la gente supiera cuáles eran los países que estaban más afectados y en qué orden con la caída del precio del crudo. Hay una relación, una correlación con eso, ¿no? Sí, correcto. Fíjate que en el caso, aquí estamos hablando, por cierto, de costos por barril, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando uno ve el caso de Irak, Irán o Arabia Saudita, obviamente tienen costos muy bajos por dos razones, porque por un lado, el costo de sacar ese barril es un costo muy liviano, el de transportarlo también, pero también desde el punto de vista tributario se han hecho, digamos, tienen sus tributos igual y son dependientes, pero tienen una carga tributaria muy por debajo de la que pueden exhibir otros países como Venezuela, Brasil, Nigeria o el caso de Reino Unido. Y la pregunta que dejamos al aire, que si Venezuela debería también empezar a ver los países que producen shale oil, porque tenemos un petróleo, un crudo tan pesado que quizás nos comparamos más a ello, un costo de producción tan alto, que más bien nos interesa que esta gente pueda volver al mercado, que suba el precio suficiente para ser más competitivo. Sí, totalmente. Por cierto, ahorita que mencionas el shale, dentro de los estudios que hay del Departamento de Geología de los Estados Unidos, aparece que Venezuela tiene hacia el occidente del país, en la Sierra de Perijá, importantes reservas de shale también. Incluso en PDVSA se han hecho algunas presentaciones sobre el particular. Pero en todo caso aquí lo importante, además del tema del crudo de la faja, está cómo se está perdiendo producción en el occidente del país en todo lo que tiene que ver con los crudos convencionales, donde hay un potencial enorme. Estoy hablando básicamente del estado Zulia, la costa oriental, o en el caso del estado Monagas del Furrial. Entonces, ahí ha habido en los últimos años una focalización excesiva en el tema de la faja y un abandono de otros campos que son los que justamente son de crudos medianos extralivianos. Lo digo porque el ministro Eulogio del Pino, junto con los trabajadores de PDVSA, han presentado ahora lo que llaman el Plan de Socialista Petrolero 2016-2025, que no hace sino que recoger lo que no se hizo con el plan de siembra petrolera del año 2005-2015. Mira, por casualidad no sabía que venía esta lámina que hablas del shale oil, ¿por qué están comparando estos costos de Claro, producción? porque fíjate que este estudio que hizo la firma Rystad, que publicó el Wall Street, que por cierto, es lástima que en la presentación no se vea, pero si uno se mete en el site del Wall Street, esta infografía es interactiva y casi que es como un jueguito, ¿no? Ok, vemos que debajo de Canadá está el shale oil, es decir, que es más barato producir el USA Shale que lo que le cuesta producirlo a Canadá, Venezuela, Nigeria, Brasil, el crudo. Fíjate que ahí hacen una distinción debajo de la barra que dice US Shale, que es Estados Unidos Shale, sí, está Noruega y está Estados Unidos no Shale, es decir, convencionales. Y ahí vemos que los costos de los no convencionales están por debajo que los del Shale. Pero, digamos, ahorita el problema con el shale es que este es un estudio que es un promedio. Ahora, hay tantas compañías que tú consigues, empresas donde necesitas un precio muy alto para ser rentable, pero hay otras que que puede ser con un precio muy bajo. Es decir, y está el caso el caso más emblemático, que es en Dakota del Norte. Sí, aquí estamos los costos de producción petrolera en Rusia. Estamos hablando... pero son baratos. Sí, bueno, baratos... Barato en comparación a los demás. Claro, estamos hablando de $19 por barril. Fíjate que en el caso de ellos los impuestos no llegan ni a $10. En el caso de Venezuela están por encima de los $10 por barril, con gastos de capital por el orden de 5. Es decir,
es bastante competitivo el caso de Rusia en comparación con, por ejemplo, con Estados Unidos. Ok, también la deuda de PDVSA con el Banco Esto sí Central. sigue siendo un problemita, por más que este año ha habido como una cierta estabilidad, un problemita no, un problemón para el país, porque es lo que está impulsando tremendamente la liquidez monetaria, está haciendo unas presiones enormes sobre la inflación, y ha habido cierto intento de estabilizar el tema de la deuda. Continúa esta suerte de financiamiento, de préstamo del Banco Central a PDVSA, y básicamente aquí tiene que ver por el hecho de que el tema cambiario todavía sigue trancado, es decir, la oferta del DICOM todavía no sigue, hay todavía mucha incertidumbre en torno al DICOM, cómo va a operar y cómo lo va a utilizar el sector petrolero. Muy bien. Aquí también está el lado de PDVSA con el Banco Central, pero aquí la estamos viendo ya por meses, es decir, ha habido hubo cierta estabilidad, fíjate que en los meses de enero, pero ya después hubo como un repunte, esperemos que eso se solvente. Sí, bueno, aquí tenemos también el final de la producción. Ayer tuvimos un invitado especial, que es un profesor de Perú, que nos habló cómo fue la inflación, Jorge González, cómo era la inflación en Perú, que llegó a 7.000%, y cómo la bajaron. No sé si tuviste la oportunidad de escucharlo. No tuve oportunidad. Pero bueno, son unas fórmulas. Es lo que pasa que como ministro, cuando Fujimori lo vivió y lo resolvieron de la noche a la mañana, habla de inflación como un monstruo, pero la presentación era bien interesante porque dice, bueno, lo que se tiene que hacer es darle autonomía al Banco Central, todo lo que sabes la formulita. ¿Qué opinas sobre ese problema de inflación en Venezuela? Mira, todo tiene que, básicamente, toda es una suerte de receta que tienen que adoptar los gobiernos, y lamentablemente el presidente Maduro no lo ha hecho. Hay como intentos por parte del ministro Pérez Abad, pero uno ve una suerte de ensalada entre lo que dicen los ministros militares, los asesores. Por cierto, tú tenías hace un rato hablando al doctor Revenga de Podemos, y debemos recordar que uno de los principales asesores del presidente Maduro es Serrano Mancilla, que hace poco lo trajo a la Universidad Bolivariana, que dan una serie de recomendaciones. Tienes, por ejemplo, un economista como Franklin Méndez, que es director del Banco Central de Venezuela, que sale proponiendo que se tienen que vender los activos de PDVSA en Estados Unidos. Es decir, una cantidad de opiniones, y uno no termina de entender cuál es la orientación que tiene el gobierno, porque ni siquiera hay como unas rectificaciones, hay unos avances en esa propuesta socialista, hay unos intentos de ser como más pragmáticos, y en ese interín lo que termina es generando mucha más incertidumbre, y no se termina de resolver ni el tema de la escasez ni el tema de la inflación. Y la incertidumbre es riesgo, y los inversionistas se salen. Mira que los chinos están viniendo para hablar en reuniones informales, no formales, formales, dicen que sí, que no. Andrés, se nos acabó el tiempo. Muchísimas gracias por estar acá y gracias por compartir esto. Y nos vemos entonces el próximo 16 de julio para hablar de sembrar el petróleo. Y bueno, invitamos a seguirlos por la cuenta de Petroguía, @Petroguía en Twitter. Muchísimas gracias, Andrés Rojas Jiménez, y yo me despido de ustedes, les doy las gracias como siempre, les recuerdo que aquí en Control Pesini se les quiere. Hasta luego.